Ya hemos visto cómo insertar cuadros de texto y cómo darle formato al cuadro de texto para que tenga una estética más avanzada, tanto respecto al propio cuadro de texto como al texto contenido en el mismo. Recordad que todo lo que tengo en mi ordenador para insertar texto en PowerPoint son cuadros de texto. Así, estos elementos predefinidos, por ejemplo, haga clic aquí a agregar título, donde pongo título de mi presentación, también es un cuadro de texto. Por ende, las herramientas de formato de dibujo del cuadro de texto están disponibles. Si yo pincho en subtítulo, esto es el subtítulo, esto también es un cuadro de texto. Por lo tanto, las herramientas de dibujo están disponibles para estos tres elementos. Lo mismo pasaría si yo tengo un elemento rápido donde inserto texto. Por ejemplo, esto es un texto. Fijaros que las herramientas de dibujo siguen estando disponibles. Acordaros que los estilos de forma se aplican automáticamente, los estilos de texto me obligan a tener el texto seleccionado. Otra opción que habíamos comentado que se puede utilizar es la de dar texto mediante las herramientas de fuente. Estas herramientas son muy sencillas y cualquier usuario de ofimática normalmente las conoce. Vamos a verlas un poco por encima y solo profundizaremos en aquellas que son específicas del PowerPoint 2010 o aquellas que son ligeramente diferentes. La primera opción que tengo es la opción de borrar formatos. Esta opción lo que me permite es seleccionar un texto y quitarle el formato, es decir, restaurar el formato inicial que tendría. Fijaros que no me lo deja en negro, como sería lo normal, sino que me lo deja en blanco. ¿Por qué? Porque el formato original de esta forma era fondo en rojo con un degradado con una transparencia del 50%, texto en blanco y las líneas del borde como guiones. Entonces, cuando yo le doy a borrar formatos, me quita el formato del texto y me deja el formato original. Esta herramienta es bastante cómoda. Fijaros que si yo cojo el título y lo modifico, por ejemplo, le digo que en formato quiero un título más destacado, si yo lo vuelvo a seleccionar y le doy a borrar formatos, automáticamente me lo deja como estaba originalmente, es decir, en negro y con un tamaño concreto. La herramienta de borrar formatos es muy práctica para trabajar con este tipo de opciones. Otra opción que tengo es la de cambiar el texto. Para ello selecciono el texto que quiero cambiar y voy a cambiar la letra. En Word en PowerPoint tengo un montón de letras predefinidas. Por ejemplo, Calibri, Aori, Algerian, Albertus, etc. Una cosa muy práctica de que existe en las versiones del Office es que son programas visuales, es decir, yo no tengo que seleccionar una opción para ver cómo quedaría, basta con que vaya cambiando entre las opciones que yo tengo para ver cómo va quedando, de tal manera que no tengo que seleccionar, deshacer, activar o desactivar. Fijaros que yo no he dejado de activar la Calibri y sin embargo he podido ver cómo quedaría con Algerian, con la Landus, con la Pajarita, etc. Recordad que las fuentes que tenéis disponibles en vuestro ordenador no son siempre las mismas. Esto dependerá de vuestro sistema operativo. Cuando yo quiero escoger una fuente definitiva, simplemente la selecciono y pincho en ella. Fijaros que el texto se adapta al cuadro de texto. Otra opción que tengo es el tamaño de la fuente. Por defecto tendrá un tamaño determinado. Yo puedo aumentarlo o disminuirlo. Por ejemplo, de estos 44 puedo pasar a un 20 que sería mucho menor o puedo pasar a un 80 que sería mucho mayor. Esto también se puede hacer gráficamente con estos dos botones, que son aumentar tamaño de texto o disminuir tamaño de texto. Estas herramientas son muy cómodas. ¿Por qué? Porque yo puedo escoger el tamaño del texto de forma mucho más rápida y puedo ver cómo se iría quedando en mi presentación. Luego tenemos las opciones típicas de negrita, cursiva, subrayado y sombreado. La negrita lo que haría es destacar el texto. En este caso no se va a notar porque la fuente que yo tengo ya viene con negrita, es decir, es una Arial Black que ya tiene negrita predeterminada. Sin embargo, si yo escojo una Calibri y le pongo negrita, automáticamente fijaros que nos destaca en negro la fuente escogida. La cursiva lo que hace es tumbar el texto, es decir, la pone en formato Italian, con las letras ligeramente tumbadas hacia la derecha. Recordad que al igual que la negrita, existen fuentes que ya vienen con Italian predefinida, es decir, con cursiva predefinida. En este caso, no tendrías esta opción disponible. Otra opción que tengo es el subrayado, que destaca mediante una línea inferior si yo quiero o no el texto. O el sombreado, que lo que le da es una pequeña destaque a la sombra. También tengo la opción de tachado, que lo que hace es tachar el texto.
aunque esto es una opción que no se utiliza muy a menudo. El resto de opciones de fuente las veremos en el siguiente videotutorial.